Le damos la bienvenida a Albano Layupa, es director de Consorcio Abierto, y nos va a ayudar a entender un poquito lo que está pasando. Albano, muy buenas tardes, Sole Largui te saluda. Hola, Soledad, buenas tardes, un gusto. Bueno, encantada y muchas gracias por darnos unos minutos en un domingo. Te llevo ahí al hueso. ¿Qué está pasando con las expensas y por qué se está volviendo un gasto muy, muy difícil de afrontar para muchos argentinos? Bueno, genial. Mira, a ver, las expensas vienen teniendo un ritmo alto, digamos, de ajuste, un ritmo de inflación importante, pero que va exactamente a la par que el ritmo de la inflación general, ¿no es cierto? O sea, si nosotros miramos la inflación interanual, nos da que es del 271, 272%. Y nosotros en Consorcio Abierto, donde tenemos esta muestra son prácticamente más de 10.000 edificios que utilizan nuestra tecnología, ¿no? Lo utilizan las administraciones para gestionar esos edificios. Nosotros tomamos la información real, es información, digamos, súper actualizada, y nos marca que la inflación de expensas interanual es del 270%, un punto de diferencia. Con lo cual, digamos, la tendencia es exactamente la misma que la de la inflación en general, aunque sí es cierto que desde enero a esta parte, a junio, digamos, considerando el mes cerrado de junio, las expensas se han incrementado un poquito más que la inflación, y eso tiene que ver con algunas situaciones particulares del sector, ¿no es cierto?, donde las que se destacan principalmente son el ajuste que ha tenido, digamos, el convenio de encargados, que por supuesto tiene una ponderación importante dentro de las expensas, y también todo lo que es el ajuste de tarifas, ¿no?, de servicios, que acompaña, digamos, el aumento de precios, acompaña con mayor consumo, porque empieza el invierno, encima viene siendo un invierno frío, entonces, bueno, empiezan ahí, se ve reflejado en las expensas, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo desde Consorcio Abierto. Claro, el tema es que obviamente, y esto ya excede el análisis propio del gasto minucioso de las expensas, el tema es que a nadie, básicamente, no sé, imagino que muy poca gente de la Argentina, de enero a esta parte le ha crecido 87% el sueldo. Ahí es donde esto se vuelve un problema para las familias. Seguro, y es así. Históricamente lo que sucede con las expensas es que, a ver, por momentos cobran como mucha importancia, ¿no? Y este es uno de esos momentos, ¿no? Hoy las expensas tienen un peso específico importante en la economía familiar. Por ahí hace un tiempo no. Entonces uno no lo miraba ese gasto con tanto detalle. Generalmente uno se enfoca en lo más importante, digamos, ¿no? Entonces, ahora las expensas subieron, digamos, en el ranking de los gastos más importantes de la familia. Entonces, todos queremos entender mejor. Y ahí, digamos, por eso, en definitiva, hace ya unos 8 años nace un poco Consorcio Abierto con ese objetivo, ¿no? De darle acceso a la información fácil a las personas para entender. Es necesario entender qué estoy pagando de expensas sin necesidad de ir a buscar 2 fotocopias que me tiraron por abajo de la puerta y que es imposible trazar un gasto en el tiempo, ¿no es cierto? En cambio, si uno tiene dentro de su usuario la posibilidad de ver un gráfico de cómo se componen las expensas, entender la trazabilidad y poder ver hasta la factura que compone la expensa, bueno, eso ya cambia. Y también cambia la armonía en el edificio, ¿no es cierto? Porque porque se entiende el gasto. Contanos un poquito cómo se compone una expensa. Bueno, hoy las expensas en general, los gastos más importantes, te diría que son, digamos, los 3 o 4 más importantes, los sueldos de los encargados. El costo laboral en Argentina es alto. Prácticamente en cualquier rubro, el costo laboral es alto. Y en el rubro de los encargados también. Entonces, hoy tener un encargado en un edificio o más, bueno, generalmente es el gasto más importante que hay que afrontar. Después vienen los costos de seguridad, los servicios de seguridad también. Son gastos que, como también involucran en muchos casos recursos humanos, también tienen un costo laboral alto, entonces están en el segundo lugar. Los gastos de seguridad de las empresas de seguridad es el segundo lugar. Servicios públicos en tercer lugar,
en el orden del 20%. Y después hay muchos otros gastos que por supuesto son menores, como seguros, el mismo costo de honorarios de la administración, servicios como podría ser el mantenimiento del ascensor, en fin, todos esos servicios. Por supuesto que si en el edificio hay una obra y se está haciendo un mantenimiento, digamos, algo extraordinario, bueno, ahí entra ya dentro de las expensas extraordinarias, y generalmente esas las afronta el propietario, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso de las expensas ordinarias, las abona a quien esté residiendo, sea un inquilino o el mismo propietario. A ver, justo mencionaste ascensor, tengo como varios casos cercanos de personas que viven en edificios que por ahí tienen 2 o 3 ascensores y que los que se fueron rompiendo quedan rotos porque no se puede afrontar el gasto de reparación en el mes, y bueno, a ver, manejémonos con uno mientras se pueda. ¿Esto está pasando? Sí, totalmente. Lo que está pasando es que ahí, a ver, las administraciones y los consejos de administración, ¿no? Las personas que tienen como una relación más frecuente y van de alguna manera también mirando la gestión del administrador, van tomando medidas. Esa es una, por ejemplo. También otra medida que se ve mucho es que en los edificios donde hay calefacción central, por ejemplo, se prende en un horario, ¿no es cierto? A veces se hace de 8 de la mañana a 8 de la noche, después se apaga. En fin, empiezan a encontrar maneras de reducir gastos, porque hay que ponerse creativos, digamos, ¿no? Entonces, sí, sin dudas hay de esas técnicas, y ahí está la creatividad de la administración y de los mismos vecinos. Y después también hay un ejercicio importante de gestionar la morosidad, ¿no es cierto? O sea, uno de los roles importantes del administrador es gestionar los pagos. O sea, si bien tiene que tener la muñeca, digamos, como para lograr que todos paguen, y tiene que lograr algunas flexibilidades, tiene que combinarlo también con ser firme en cuanto a que hay que recaudar, porque si nadie, digamos, si la morosidad crece, se empieza a complicar muchísimo la dinámica financiera del edificio. Entonces ahí, bueno, ahí hay que ayudarlo desde la tecnología. En Consorcio Abierto tratamos de ayudar en ese sentido, como para que puedan gestionar la morosidad con muchas automatizaciones, de una manera mucho más fácil, con recordatorios de pago, en fin, tal cual, como para que, bueno, la gente lo tenga presente ese gasto, lo pague en término y poder llevar el edificio de la mejor manera. Bueno, para los que se están sumando, estamos hablando con Albano Layupa, que es director de Consorcio Abierto, a partir de este aumento en expensas. En realidad, las expensas desde enero a esta parte aumentaron 87,53%, y como decíamos, para muchas familias ya este gasto ha pasado al listado de los gastos difíciles de sobrellevar mensualmente. Algunos piensan hasta en mudarse quizás para conseguir lugares con menos expensas. Algunas preguntas concretas antes de despedirte y agradecerte el tiempo. Dijiste que Servicios Públicos se lleva el 20% del gasto. ¿El encargado cuál es el porcentaje? Bueno, el encargado, por supuesto que esto es muy variable, depende, digamos, en un edificio, te voy a poner un ejemplo, en un edificio que tiene 10 departamentos y tiene un encargado, desde ya que el peso de ese encargado va a ser mucho más importante que en un edificio que tiene 70 departamentos y también tiene un encargado, ¿no? Eso es una obviedad, pero vale la pena aclararlo. Entonces ahí te encontrás con que puede ser desde el 35, 40 hasta el 70%, digamos, ¿no? El peso del costo del encargado. O sea, depende mucho la estructura del edificio. En los edificios, cuanto más grande, digamos, es el edificio, el complejo, la torre, el peso, digamos, es menor. Desde ya también, cuanto más grande es la torre, el edificio, a veces se necesita más de una persona, ¿no? Claro. Pero lo que vemos es eso, es que el peso generalmente se da, por supuesto que es más fuerte en los edificios más chiquitos, en los edificios más simples, digamos, a partir, ¿no?, de esto, ¿los encargados han dejado de existir en muchos edificios? ¿Se nota esta tendencia o no es tan grande? Bueno, mira, es un punto, ¿no? Y que algo de eso sucede. Los encargados tampoco, yo no quiero, y sé que no es que estamos haciendo eso, ¿no? Pero no los quiero demonizar. No. Simplemente, desde ya, ¿no? Es un
Es real y los números lo dicen, ¿no? No es una opinión esto, es que es uno de los pesos más importantes o el más importante. Entonces, por supuesto, todo el mundo empieza a mirar, bueno, ¿cómo podemos, qué hacemos con esto? Algunos, sí, es cierto que se está tomando en algunos casos la decisión de ir por servicios de limpieza. La realidad es que hay muchos edificios que están también toda su dinámica está muy atada. El encargado resuelve muchísimas cosas dentro de los edificios, ¿no es cierto? O sea, toma roles a veces que están hasta mucho más allá de sus funciones, digamos, hasta legales, ¿no? Sí. Entonces, no es fácil cambiar la figura del encargado por una empresa de seguridad, después hay que encargarse de otras cosas. En fin, yo creo que la discusión está sobre la mesa seguramente en más de un consorcio, y bueno, y ojalá que se puedan, digamos, que se vaya estabilizando este tema de las expensas en números que todos podamos afrontar, que los encargados, digamos, se puedan mantener en sus puestos de trabajo y desde ya, ¿no? Lo que sí, digamos, el mundo cambia, la dinámica cambia, las maneras de vivir cambian, las familias cambian. Hoy no podemos la dinámica de un edificio no puede ser la misma que era hace 30, 40, 50 años atrás, y por eso hoy la tecnología tiene un rol que cumplir ahí, ¿no? Albano, los edificios que son más viejos, ponele los edificios que tienen, no sé, losa radiante, viste que ahora es más Durlock, todo con aire frío, calor. ¿Los edificios más antiguos son los que más gastos tienen? Bueno, es un poco variable eso, pero se tiende a pensar que sí, ¿no? Que cuanto más viejo es el edificio, requiere más inversión de mantenimiento. Se van rompiendo más los equipos y demás, ¿no? Entonces ahí es importante tener esquemas de mantenimiento preventivo, ayudarlo también al administrador en ese sentido y justamente para que pueda estar bien organizado con los tiempos, con los proveedores y demás. Bueno, también, digamos, uno trata de ayudar desde ahí, desde Consorcio Abierto, pero sí, cuanto más viejo el edificio, es esperable que tenga que hoy en promedio, una ¿no? caldera, Siempre van a estar las excepciones, pero arreglar una caldera, hay repuestos que ni siquiera existen, o sea, de verdad, sí, complejísimo el sistema. Mi papá vivía en un edificio que incluso se había roto la caldera y no tenía solución, o sea que hubo que hacer todo un chino porque obviamente al haber losa radiante no tenían otra posibilidad de conectar estufas, o sea, no era la calefacción del edificio, así que tuvieron que recurrir a estufitas eléctricas. Bueno, un lío. Sí. Albano, te agradezco. Está bueno más o menos saber cómo se conforma una expensa, por dónde vienen los aumentos y tener en claro cómo se conforma eso, porque es real lo que se mejoró mucho con esto de la descripción de las expensas, pero algunos edificios te la hacen difícil, ¿viste? Como para que no entiendas nada, no sepas ni lo que estás pagando. Te agradezco mucho esta comunicación. Es así, es un ambiente un poco conflictivo a veces los consorcios, pero yo creo que justamente con buen acceso a la información todo el mundo empieza a calmar las aguas, empiezan a bajar las sospechas, digamos, y todo el mundo empieza a entender mejor que, bueno, estamos en un contexto inflacionario, no se le puede pedir al administrador que haga magia, pero sí se le puede pedir que, bueno, que revisemos los presupuestos, que revisemos los gastos, y para eso hay que conocer la información, ¿no es cierto? Y a eso apuntamos a mejorar desde Consorcio Abierto. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Hasta luego.